llegar, los oficiales hallaron a 3 personas baleadas en el estacionamiento de Target. Tenemos 3 personas que han fallecido. Este es un día muy triste para Austin. Es un día muy triste para todos nosotros. Ocurrió de la nada. 3 personas, incluida una niña de 4 años, fueron asesinadas a tiros en el estacionamiento de Target en Austin, Texas. Ocurrió a plena luz del día, y el presunto tirador es un hombre con antecedentes de violencia y enfermedades mentales, según los informes. Esto es lo que sabemos. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Odio decirlo, pero hay otro tiroteo masivo del que hablar. Es desgarrador. Es caótico. Todavía nos quedan muchas preguntas. También tenemos algunas respuestas, pero tratar de entender esto es muy difícil. Hablo del tiroteo ocurrido a plena luz del día. Un estacionamiento de Target en el norte de Austin, Texas, dejó 3 personas inocentes muertas, entre ellas un niño de 4 años. El presunto tirador tiene antecedentes penales y posible enfermedad mental grave. Era un lunes típico, 11 de agosto de 2025. Compradores de regreso a clases llenaban el estacionamiento de un Target en el norte de Austin. Padres, niños, empleados y luego disparos. A las 2:15 p.m., la policía de Austin recibió llamadas al 911 sobre un tirador activo en el estacionamiento de una tienda Target cerca de Research Boulevard y Olin Road. Y en cuestión de minutos, el caos explotó. Cuando llegaron los oficiales, 3 personas ya habían sido baleadas. Una murió ahí y 2 más en el hospital. Sobre el presunto tirador habla Lisa Davis, jefa de la policía de Austin. Un sospechoso huyó del lugar, robó un auto en la escena, se llevó ese auto, lo chocó y luego secuestró otro auto. El departamento de policía de Austin lo encontró y detuvo en el sur de la ciudad tras usar una descarga eléctrica. Es increíble. Hicieron una búsqueda ciudadana. Hablaremos del presunto tirador en un momento, pero primero de las víctimas. ¿De acuerdo? Tenemos a Héctor Leopoldo Martínez Machuca, de 24 años, empleado de Target, conocido por ser amigable y trabajador. Él simplemente estaba recogiendo carritos cuando fue abatido a tiros. Solo estaba haciendo su trabajo. Adam Cho, de 65 años, estaba sentado en un vehículo con su esposa y su nieta de 4 años. Su esposa sobrevivió. Él no sobrevivió. Su nieta, Astrid Fung, de 4 años, fue baleada en el asiento trasero. Murió poco después. Horrible. Las autoridades indican que las víctimas parecen haber sido elegidas al azar. Y antes de continuar, incluyendo lo que parece que sabemos en este momento sobre el presunto tirador, quiero invitar al detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York, Dave Sarney, quien también es profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice. Dave, es una escena terrible. Primero, empecemos. ¿Cómo responden los policías a una escena con un tirador activo? ¿Cómo procesan la escena? Gracias por invitarme otra vez. Esto resulta repetitivo. La escena es, una vez que recibes las llamadas y estás recibiendo numerosas llamadas, ellos entran buscando, ya sabes, con suerte la descripción del tirador ya se ha difundido por el 911. Así que ellos van ahí en una respuesta masiva para localizar y detener la amenaza. Eso es lo que buscas hacer. Y esa es la clave de todo esto. Estás tratando de detener los asesinatos, detener la amenaza. Lo repito muchas veces, pero esa era la misión de la policía en ese momento. Ayudar a las personas baleadas no es la preocupación ahora. La preocupación es encontrar al tirador y detener eso, detener la amenaza. Volvamos al sospechoso. Está bien. Según informes, el tirador huyó en el Toyota de Chao. Está bien. Eso por sí solo, bastante aterrador. Pero como escuchaste decir al jefe de policía, el hombre chocó el auto robado, luego huyó. No corrió muy lejos, porque, aparentemente, irrumpió en una concesionaria de autos cercana, donde supuestamente agredió a empleados, robó un segundo vehículo y continuó su caótica huida por Austin. Volvió a chocar. Y esta vez, cuando la policía lo encontró, según informes, estaba desnudo, abrazando una Biblia y diciendo que era Jesús. Al parecer, los oficiales le aplicaron una descarga eléctrica y lo detuvieron. Así que hablemos del sospechoso, ¿de acuerdo? Ethan Blaine Ninecker,
De 32 años, trabajaba en un restaurante, según Estados Unidos de América Today. Vivía solo. Ahora quiero revisar una línea de tiempo más detallada según Estados Unidos de América Today. ¿De acuerdo? Entonces, después de los disparos a las 2:15 de la tarde, de nuevo, el sospechoso, Ethan Nineker, dicen que vas a las 2:20 de la tarde. Entonces, mientras conducía la 4Runner, Nineker supuestamente se encuentra con un camión cisterna estacionado. Abre la puerta del conductor, agrede al conductor, lo obliga a salir del camión antes de intentar operar el vehículo él mismo. Ahora, aparentemente, no pudo averiguar cómo conducirlo. Luego persiguió a un hombre mientras sostenía una pistola, solo para regresar a la 4Runner y alejarse conduciendo. A las 2:25 de la tarde, la policía declaró que Nineker, nuevamente el sospechoso, estrelló la 4Runner contra un Volkswagen, terminó encima de una SUV, salió de la 4Runner, atacó a la conductora del Volkswagen, la empujó fuera del auto, tomó el control del vehículo y se fue conduciendo. A las 2:34 p.m., las autoridades informan que intentó entrar sin éxito a un auto autónomo de Waymo. Luego regresó al Volkswagen y huyó. A las 2:37 de la tarde, la policía informó que arrojó un ladrillo a través de la ventana de la casa de alguien que conocía del estudio bíblico. A las 2:58 p.m., la policía de Austin recibe una llamada de un residente del sur que ve a un hombre entrar corriendo a un baño portátil y salir desnudo. A las 3:06 p.m., los oficiales localizan a Nineker, presuntamente desnudo y con una Biblia. Y cuando se negó a obedecer sus órdenes, la policía utilizó una pistola eléctrica y lo detuvo. La ropa que coincidía con la descripción del sospechoso, incluyendo una camisa hawaiana, fue encontrada dentro de ese baño portátil. Dave, cuéntame sobre esta persecución y cómo responde la policía. Bueno, aquí es a donde vas y es una locura. El tirador es un maníaco que se mueve de un lugar a otro y solo intentan rastrear las llamadas al 911 para coordinarse sobre este individuo. Así que tienes una descripción, tienes una posible dirección de huida en el vehículo. Estás tratando de localizar ese vehículo. Ahora él ya se ha movido a otros vehículos. Estás buscando coordinar cómo saber dónde fue visto por última vez, ya que no sabremos su ubicación hasta encontrarlo. Y eso es lo único sobre esto. Él está por todas partes. Quiero decir, ha ido de auto en auto, dañando ventanas en esta absoluta y maníaca ola de violencia en este momento. Por suerte, la mayoría logró localizarlo. Eso es lo principal. Desafortunadamente, las muertes no se pueden evitar. Esa fue la única cosa. Pero al menos pudieron detenerlo antes de que ocurrieran más asesinatos. ¿Usarán la pistola eléctrica? Como está desnudo, supongo que no le vieron arma. Pensaron que con la pistola eléctrica podrían detenerlo o limitarlo. Nunca puedo saber qué tipo de fuerza, el tipo de fuerza que usas. Ellos usaron ese tipo de fuerza, un dispositivo electrónico como una pistola eléctrica. Así que eso fue lo que hicieron. ¿Habría sido razonable dispararle en ese momento? Si vieron el arma, existe la posibilidad de que eso hubiera pasado. Pero en este caso usaron una pistola eléctrica. Por cierto, hablaremos más de salud mental aquí, pero es muy aleatorio y extraño. Hay una parte en la que, si las acusaciones son ciertas, parece planeado. Parece que había un objetivo aquí, de cualquier tipo, pero la fuga fue increíblemente descuidada. ¿Eso les da a los investigadores una idea de cuál era el plan aquí? Bueno, ese es el asunto. Cuando estas personas, estos tiradores, lamentablemente sí comienzan con una agenda de algún tipo y ejecutan su agenda. Después viene la huida. Este es uno de esos casos donde él ya sabía qué haría. Él les disparó a estas personas con las que no tenía ninguna relación. No sé por qué hizo lo que hizo ahí, pero sí ejecutó a esas personas. Él los asesinó. Esto podría discutirse en un juicio si lo hay sobre por qué dejó las cosas así. ¿Qué papel tiene el público al alertar a las autoridades sobre un sospechoso? Hay que ser cauteloso. No quieres acercarte a alguien así, pero tienes que imaginar que fue gracias a los reportes de la gente en tiempo real que la policía pudo localizar a este sujeto, rastrearlo y arrestarlo de manera muy rápida. Sí, y ese es el asunto. O sea, le decimos a la gente 911, descripción, ubicación, mantenerse, ya sabes, mantenerse seguro, mantenerse fuera de peligro.
Sabes, algunas personas quieren ser ese buen samaritano en esta situación. No puedo decirle a la gente qué no hacer, pero lo mejor es llamar al 911 y reportar lo que pasa. Una descripción clara y precisa de lo que está pasando y una descripción precisa del perpetrador involucrado. Hablemos de este tipo, Ethan Blaine Ninkers, ¿verdad? Como dije, tenía 32 años, trabajaba en un restaurante y vivía solo. Según Estados Unidos de America Today, no era desconocido para las autoridades y ya había sido arrestado varias veces. Cargos por violencia doméstica, conducir bajo la influencia de daños criminales, asalto y posesión de drogas. Anteriormente, fue condenado hace varios años por asalto que causó lesiones corporales en un caso de violencia familiar. Aparentemente, solo fue sentenciado a una corta condena en la cárcel por ese caso. Los otros casos fueron desestimados o no se resolvieron. Y más allá del historial criminal de Nineker, se reporta enfermedad mental. De hecho, el New York Times informó que el jefe Davis había dicho que Nineker había sido puesto en detenciones de emergencia en el pasado. Hablamos de reportes de salud mental, lo que plantea cómo un hombre así accedió a un arma de fuego y por qué está libre. Pero, ¿cómo tuvo acceso a un arma de fuego si realmente hizo esto? Y te diré, es una pregunta sin una respuesta clara, al menos por ahora. Dave, ¿ya tienes respuesta? Según entiendo, pudo haber conseguido el arma de un familiar. No sé cómo sucedió, pero volvemos a los mismos problemas que repasamos una y otra vez. La policía puede hacer lo que está en sus manos y realizar las detenciones y arrestos por sus delitos anteriores. Vamos a hablar de los delitos entonces. Lo que sucede ahora es que el sistema de justicia penal y la discreción son una parte fundamental del sistema de justicia penal. Es esta discreción. La discreción depende del fiscal y del juez si deciden o no continuar con este caso. Y aquí es donde se resume todo. Creo que ahora tienes que empezar a fijarte en cuándo las personas son arrestadas y tienen antecedentes de problemas mentales. Deben estar en prisión preventiva bajo custodia y esperar una evaluación psicológica completa. Así sabremos si deben seguir encarcelados para recibir ayuda o no. Liberamos a personas con problemas de salud mental, las arresto y repiten lo mismo constantemente. Vemos esto una y otra vez. Tiene que haber legislación para tratar con personas con enfermedades mentales que han tenido contacto con la policía, que han sido arrestadas, que tienen un historial mental y que deben ser evaluadas. Es esencial evaluarlos y tenerlos bajo custodia durante la evaluación. Muchas veces las personas no reciben atención de salud mental después de salir de la custodia policial o correccional. Salen, actúan y esto ocurre, lo vemos cada vez más. No todas las personas con problemas mentales son criminales, pero muchos criminales con estos problemas no reciben atención bajo custodia del sistema de justicia penal. Déjame explorar eso un poco más porque, según tengo entendido, en Texas actualmente no se requieren verificaciones de antecedentes en ventas privadas de armas de fuego, incluyendo ventas en ferias de armas. E incluso personas con enfermedades mentales o antecedentes criminales, podría haber una manera en la que terminen obteniendo armas. Ahora, según tengo entendido, la ley dice que no puedes venderle a alguien que haya sido declarado legalmente como enfermo mental o que haya sido internado involuntariamente. Habrá personas que se pregunten por qué Nineker no fue institucionalizado. Y la ley de Texas, en general, según tengo entendido, solo permite la internación involuntaria por salud mental bajo criterios muy estrictos. Es una carga bastante alta. Tiene que haber ocurrido un acto violento o que la persona represente un peligro inminente. Ahora, Dave, ¿ves esto como una situación muy desafortunada, tomando estas acusaciones como verdaderas? Sí, eso es cuando hablamos de leyes de armas, siempre vamos y venimos. Tienes derecho a poseer un arma de fuego. Sabes, cada estado tiene la autoridad y la capacidad de regular la posesión de armas de fuego. El estado de Nueva York tiene una muy estricta. Texas, obviamente, es menos estricta. ¿Esto lo habría detenido? No estamos seguros. Sabes, la distribución de, ya sabes, armas están allá afuera legal e ilegalmente. Eso es una cosa. La mayoría usa armas de fuego legalmente. Yo como detective retirado tengo una. Tengo un arma de fuego y la trato con respeto. La guardo bajo llave cuando no la necesito, cuando no es necesaria. Si no la estoy usando, ya sea trabajando o en prácticas de tiro, tal vez debamos considerar la salud mental para evitar que algunas personas obtengan armas de fuego.
Eso debe estar documentado. Hay registros de sus retenciones de emergencia y posterior liberación. Puede que no aparezcan en un formulario si él obtiene un permiso de armas legalmente. Hablo de Texas en general. En Nueva York toma mucho tiempo conseguir uno. No es muy fácil, pero Texas tiene leyes menos estrictas al respecto. Esto podría ser un precursor para tratar enfermedades mentales y aplicar una ley de alerta roja en casos de violencia doméstica. Esa es una posibilidad. Pero seguimos viendo una y otra vez que se debería hacer legislación y por alguna razón no parece avanzar. Y en cuanto al motivo, el sargento de policía Nathan Sexton dijo que, según sus palabras, realmente no se dio ninguna razón en absoluto. Dave, ¿cómo obtienes información del propio sospechoso aquí, especialmente si estás hablando de un posible historial de enfermedad mental? Bueno, vas a regresar con sus amigos, colegas, compañeros de trabajo, familia, si puedes, para tener una idea de hacia dónde se dirigía. Un compañero de trabajo comentó que la última vez que lo vio, él parecía divagar y estar maníaco. Él dijo, ya sabes, las personas con enfermedades mentales no siempre están cometiendo delitos. Y eso es lo que creo que probablemente pasó aquí. Siempre ha tenido problemas, fue arrestado y condenado, tiene antecedentes mentales. Debemos analizar las situaciones como son. La policía solo puede hacer y detener hasta cierto punto. Depende de las instalaciones y sistemas correccionales y judiciales tratar mejor a estas personas. Tú obtendrás una mejor respuesta. Probablemente hicieron, Probablemente le sacaron sangre para averiguar si está tomando algún medicamento o alguna droga o algo por el estilo. Si es considerado enfermo mental e incompetente, eso podría complicar el juicio más adelante. Pero la realidad es que estamos viendo esto una y otra vez. Necesitamos encontrar maneras en las que se haga justicia. Tienes que hacerlo ayudando a las personas a obtener la ayuda que necesitan. Obviamente, puedes hablar con las personas que están a su alrededor para obtener más información. Pero conseguir información de él podría ser difícil. Obviamente, si él consigue un abogado, si hay un problema de competencia, te encuentras con un obstáculo. Aunque supongas que no lo hace y que habla contigo libremente, podría surgir un problema legal si un abogado defensor cuestiona si sus declaraciones fueron conscientes y voluntarias debido a una posible enfermedad mental. La pregunta es obtener información del sospechoso, quien supuestamente fue hallado desnudo, con la Biblia diciendo que era Jesús. ¿Cómo las fuerzas del orden obtienen información creíble de un sospechoso? Bueno, ese es el problema con estas cosas. Si esta persona tiene una enfermedad mental, podrías sentarte ahí y tener una conversación. No puedes entrevistarlo, interrogarlo, ni entender su origen o generar empatía. Pero ya sabes, va a depender de lo que él te diga y si van a hacer declaraciones divagantes, eso es algo que se va a utilizar después con fines judiciales. Y puede que no te dé la respuesta absoluta de por qué hizo lo que hizo. Ahí es donde entra lo que él diga, si hay documentación, si escribió algo, puso algo en redes sociales, tenía algo más que nos ayude a descubrir cuál era su mentalidad para hacer esto. Él tenía una enfermedad mental, lo entendemos, pero ¿qué lo llevó a disparar y matar gente al azar? Puede que nunca sepamos esa respuesta. Puede que obtengamos algo de él, pero ¿eso contará como respuesta válida en un proceso judicial? Y pueden revisar sus dispositivos digitales, ¿verdad? Podrían obtener una orden para eso. Podrían obtener una orden para su casa. Eso podría proporcionar un poco más de información. Sí, eso dije sobre sus redes sociales. Vas a revisar e investigar como siempre. Eso no cambia. Pero siempre quieres obtenerlo de primera mano de él. Y ya sabes, hemos visto esto nuevamente con otros tiradores activos. Ellos dejan cosas atrás para dar un motivo. Es horrible ver y pasar por esto, pero esto es lo que hacemos todo el tiempo. No es nada que no hayamos hecho antes para investigar la razón, porque la realidad es que los investigadores somos buscadores de la verdad. Queremos descubrir la verdad de lo que pasó. Por su estado mental será absoluto, depende. Actualmente, Nineker está detenido en la cárcel del condado de Travis y enfrenta varios cargos. Se trata de asesinato capital por terrorismo, asesinato de menor de 10 años y asesinato en primer grado. Hablamos sobre la investigación actual para saber si él lo hizo, por qué y reunir más pruebas para el caso. Debemos hablar de las consecuencias. Se creó una cuenta de GoFundMe para la familia de Astrid Feng y recaudó rápidamente decenas de miles de dólares para gastos funerarios.
Target emitió un comunicado expresando dolor e indignación y ofreciendo servicios de consejería a los empleados y sus familias. La familia Chow dijo a ABC News que Adrian Chow era el corazón y pilar de la familia. La familia dijo que Astrid, quien llamaba a su abuelo Gong Gong, era alegría y diversión pura. Le encanta cantar, bailar, hacernos reír. Estamos desconsolados, los extrañamos muchísimo a ambos. El alcalde Kirk Watson calificó la situación como devastadora y expresó su apoyo a las víctimas y familias. Esta sigue siendo una investigación activa, pero diré que fue un acto repugnante y cobarde de violencia armada. Hubo vigilias, flores afuera de la tienda y extraños llorando por personas desconocidas. Y es un recordatorio, una vez más, de que las víctimas de tiroteos masivos son más que simples estadísticas. Son el hijo de alguien, el compañero de trabajo de alguien, el abuelo de alguien, y se han vuelto trágicamente familiares. Este caso destacó por su total aleatoriedad. Pero te diré, Dave, cuando hablas con las familias, cuando hablas con las familias de las víctimas, ¿cómo es este proceso para ellos? Ni te lo imaginas. Esto es algo que nadie quiere. Nunca quieres tener que dar notificaciones de fallecimiento. Nunca quieres tener que lidiar con esto porque como investigador probablemente es lo más difícil de hacer y nunca te entrenan para eso. Nunca te enseñan cómo hacerlo. Cada quien lo maneja distinto y cada muerte es sumamente trágica por la forma en que los actos violentos terminan con sus vidas. Y luego tratar de, ya sabes, al menos consolar o empatizar. La diferencia entre simpatía y empatía es crucial. Empatiza e intenta entender por lo que están pasando y estar ahí lo mejor que puedas durante todo el proceso. Pero cuando se trata al menos del trabajo policial, desafortunadamente, este es solo uno de docenas de casos con los que lidian todos los días. Estas familias van a tener que lidiar con esto el resto de sus vidas. No creo que algo realmente sane eso o los haga sentir mejor. Puedes hacerlo mejor como investigador o policía, dar palabras amables, pero ellos nunca se alejan de esto. Nunca van a volver a ver a ese familiar. Y duele en el alma como investigador saber que haces todo lo que puedes, pero sin importar lo que hayas hecho, ellos aún tendrán que lidiar con la muerte de su ser querido. Déjame preguntarte esto. Tenemos una situación donde van a estar investigándolo. Van a investigar, como dijiste, a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, a quien sea que pueda estar ahí. Es difícil para la gente saber si vieron algo, qué es una señal de advertencia o bandera roja y cuándo reportarlo. Puede que ahora salgan y digan, ¿sabes qué? Ahora que estamos viendo de lo que se le acusa, tengo información. Desde tu perspectiva, ¿cuándo deberían contactar a las autoridades? ¿Cuándo deberías decir, ¿sabes qué? No quieres ser demasiado prematuro, falsa alarma, no te involucres, versus si ves algo, dices algo. Es difícil ubicar esa línea, ¿no? Y no sé si la gente vio algún tipo de señal de advertencia aquí como tal, pero dinos en qué deberíamos estar pensando. Debes pensar si una persona ha cambiado mucho su estado emocional o si está más agitada. Estás viendo con precursores, hemos visto a lo largo de los años protocolos para tiradores activos y no solo protocolos para tiradores activos, sino también tiradores activos y cómo se convierten en ese tirador activo. Siempre podemos ver los comienzos, el cambio en las emociones, volviéndose más violentos, depresión, cosas de esa naturaleza. Pero ya sabes, la realidad es que alguien tiene que acercarse. Quiero decir, ya no puedes dejar pasar esto porque siempre decimos no, nunca sabemos cuándo van a cometer ese tiroteo, pero siempre vemos lo que viene antes. Por eso, al tratar con personas con enfermedades mentales bajo custodia policial o del sistema de justicia penal, debemos observarlas antes de que ocurra algo. Aquí es donde tienes que hacerlo. No podemos hacerlo después de los hechos porque seguimos viendo una y otra vez los mismos problemas. Pero si han estado en contacto, han sido contactados o han estado involucrados con la policía al ser arrestados, aquí es donde realmente podemos moldear y formar una mejor sociedad y darles a estas personas la ayuda que necesitan antes de que cometan este tipo de delitos. Ya había sido arrestado por incidentes domésticos violentos, ya había conducido bajo la influencia, ya le habíamos puesto retenciones de emergencia. Ahora tenemos que empezar a evaluar eso realmente. Tenemos todas las herramientas y la disponibilidad
Debemos aplicar recursos y personal de salud mental en centros de detención, realizar evaluaciones psicológicas reales para presentarlas al juez o fiscal y decidir si la persona permanece detenida hasta determinar si representa peligro para sí misma u otros. Su compañero de trabajo pensó, yo creía que estaba divagando, pero todos ellos siempre eran algo extraños, pero esa rareza ahora se convirtió en un asesinato, en múltiples asesinatos. Así que observa lo que la gente está haciendo, tenlo en cuenta y notifica. Dave Sarney, muchas gracias por venir. Ojalá estuviéramos hablando de otro caso, pero esta es la realidad en la que vivimos ahora con este tipo de tiroteos. Esperamos obtener más información y más respuestas a muchas de las preguntas que tenemos. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo. Gracias y cuídate. Antes de terminar, aviso rápido. Esta noche conduciré Cuomo en News Nation a las 8 p.m., hora del este. Ojalá puedan sintonizar. Si hay tiempo, tomaremos sus llamadas en vivo. Así que si tienen alguna pregunta o comentario sobre cualquiera de las historias de crímenes reales que he cubierto aquí en Cidebar, me encantaría hablar con ustedes en vivo. Eso es a las 8 p.m. Hoy a las 8 p.m., hora del este, en News Nation, cubriré a Chris Cuomo. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde escuchen podcasts. Soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.